Muy buenas noches a toda la familia de Cuenta Historias. Mi nombre es Johnny Trejo y te quiero contar algo que le pasó a mi padre hace bastante tiempo y que es bastante fuerte. Mi papá, de nombre Antonio Trejo, fue policía rural allá por los años 90. Lo hizo en un ejido que se llama Nueva Libertad, en la zona alta de Motocintla, en Chiapas. Un lugar que yo no conozco porque nunca he ido, pero mi padre describe que es un sitio bastante escondido entre las montañas, donde la neblina baja todas las tardes, dando un espectáculo visual bastante impresionante. Mi papá por aquel entonces era un tipo joven como de 25 años que no tenía mucho, que había asumido el cargo de policía municipal en aquel pueblo. Desde que él tomó el cargo todo iba muy tranquilo. No había mayor problemática con sus actividades y se limitaba a atender asuntos menores, ya que la misma gente del pueblo no era conflictiva. En palabras simples, se podría decir que no había prácticamente conflictos en aquel pueblo, si acaso algunas peleas de borrachos o ganado perdido. Pero hubo una noche en la cual él estaba haciendo sus labores que pasó algo simplemente horrible. Desde hace unas semanas se había estado reportando que por una razón desconocida todos los perros no dejaban de ladrar en las madrugadas. También se mencionaba que en los techos de lámina de la mayoría de las casas se oía como si alguien caminara por encima, y varios vecinos juraban y perjuraban haber visto a una persona pasar por las azoteas. Debido a que eso se hizo tan frecuente, algunos vecinos sacaron sus conclusiones diciendo que quizás era algún ladrón. Otros pensaban que eran jaguares que bajaban del monte y estaban arriba de las casas, pero nadie se atrevía a salir porque les daba algo de miedo. Una noche, como a las 3 de la mañana, mientras mi papá hacía guardia nocturna en la estación de policías, dice que llegó un llamado por radio porque se había reportado un altercado. Una señora que vivía cerca de la escuela primaria del pueblo decía que había visto a alguien parado en su azotea y que estaba mirándolos desde la ventana. Aquello le dio mucho miedo porque podría tratarse de un intento de robo, por lo cual mi papá y Lalo, su compañero de policía, se fueron enseguida a atender aquel percance. Cuando llegaron al lugar todo estaba en silencio. La calle de tierra era nulamente iluminado, dejando ver escasamente la casa de la señora que había hecho aquel llamado. Dicha casa era de adobe, con techo de lámina oxidada y con puertas y ventanas que eran de madera. Mi padre y su colega prendieron sus linternas y examinaron todo el lugar, donde por una razón que no se entendía había perros, pero estos no estaban ladrando aquello que estaba provocando aquel ruido. De alguna manera se podría decir que esto no tenía lógica. Con cuidado mi padre se asomó como pudo, usando unos botes de metal para ver qué había en el techo de la casa, mismo que a ratos hacía ruidos como si alguien estuviera arriba de él. Cuando estuvo a la suficiente altura, dice que alumbró el techo y dice que sí vio a alguien, pero no vio algo que él esperaba. Ahí había algo que no era una persona. Eso de ahí estaba sentado en cuclillas, en la orilla del techo, como si estuviera esperando que lo vieran. Por lo que describe mi padre aquel humanoide, porque eso era. Era alto, delgadísimo, casi sin forma definida. Se notaba que tenía brazos largos, mismos que colgaban casi hasta sus rodillas. Pero su cara era como una mancha negra que no dejaba ver mucho, pero con dos ojos rojos bastante fuertes. Eso no parpadeaba, no se movía, no hacía absolutamente nada. Simplemente veía a mi papá con una mirada retadora, como si lo hubiera estado esperando. Cuando él vio eso, casi se cae de donde estaba subido. Lalo, su compañero, le preguntó si estaba bien. Mi padre apuntó al techo y esa cosa se asomó, dejando que los dos lo vieran. En ese momento, o quizás por la inercia, mi papá sacó su arma y fue el primero en dispararle. 3 tiros secos, directos al pecho. Lalo lo siguió con otros 2 tiros, pero las balas no le hicieron nada. Con mucho temor, los dos apuntaron sus linternas, las cuales iluminaron a ese ser, esperando ver si le habían hecho daño, pero claramente no.
Era como si los tiros únicamente lo atravesaran como si fuera humo, como si no fuera de carne y hueso. Aquella cosa no sangró, no gritó, no se movió, siguió ahí parado nada más, viéndolos con una risa diabólica que, aunque no tenía rasgos en su cara, sí se podía ver únicamente su sonrisa. Mi padre y su compañero se dieron cuenta que eso de ahí no solo no era algo humano, de hecho ni siquiera era algo terrenal, era algún tipo de demonio o algo así. Con mucho temor los dos se pusieron a orar e intentaban regresar por donde habían llegado. Ellos no sabían qué hacer y creyeron que todo estaba perdido, o que ya no había forma en cómo salir de esa noche con bien. Pero por alguna razón que mi padre desconoce, dice que después de unos segundos, esa cosa, ese monstruo, lo que fuera, empezó a deshacerse. Era como si el aire lo deshiciera en pedacitos hasta que ya no quedó nada. Prácticamente se volvió una bruma negra que se elevó y desapareció en el viento de la noche sin hacer un solo ruido. Aunque eso sí, el ambiente quedó con un olor feo, como a tierra podrida o a metal quemado. Lalo vomitó ahí mismo. Mi papá se quedó congelado con el dedo todavía en el gatillo, pues nunca supo qué era eso. Es más, no sabía si había desaparecido o si es que seguía por ahí, simplemente escondido y burlándose de ellos. Al amanecer contaron lo que habían visto en la comandancia, y como en ese pueblo todos son creyentes, el chisme se regó como fuego en la milpa seca. Lo que se empezó a decir era que por las noches el diablo bailaba sobre los techos de las casas, y ese par de policías lo habían visto. Debido a eso y por recomendación del cura del pueblo, los vecinos empezaron a clavar cruces de madera en todos los techos, así también en las puertas y en las bardas. Dijeron que eso que se paraba en la azotea no era de este mundo, era algo viejo, muy viejo, que venía del monte y que andaba buscando algo o a alguien. Algunos ancianos lo llamaron el que baila entre las láminas. Nadie sabía su nombre real, pero nadie sabía qué era. Solamente se entendía que si no ponías una cruz podía venir por ti. Pasaron semanas sin que volviera a aparecerse aquella cosa, así hasta que ya no se vio más por aquel pueblo, y todo aquello se quedó como una simple leyenda, como una historia que mi padre me cuenta, y quizás al final las cruces sí sirvieron. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. No sé si me van a creer esto, comunidad de cuenta historias, pero espero que sí, porque este relato me lo contó mi tío Samuel, que fue policía rural en un pueblito que está allá por los cerros entre Oaxaca y Veracruz. Mi tío Samuel siempre ha sido un hombre serio, bastante callado y no se asusta nada fácil, pero cuando me contó esto, su voz temblaba como si estuviera reviviendo cada maldito segundo. Y sí, él lo dijo con esas mismas palabras. Cada maldito segundo. Esto pasó hace como 15 años en un tramo de carretera entre dos municipios bien pequeños, donde apenas llegaba la luz y por las noches solo se escuchaban los grillos y el viento que pegaba entre las hojas de los árboles. En esa ocasión mi tío estaba haciendo guardia nocturna patrullando ese camino para ver si no había alguna novedad. En específico, esa noche estaba solo porque su compañero, el otro oficial, se había reportado enfermo y bueno, él nunca fue de echarse para atrás a la hora del trabajo. Todo iba bien mientras patrullaba por aquella carretera desierta entre los dos pueblos, cuando notó algo fuera de toda regla. Serían como las 2 de la madrugada cuando vio una niña pequeña caminando a las orillas del camino. Por lo que logró deducir a la vista, era que esa pequeña tendría unos 8 o 9 años como máximo. Vestía con un traje completamente blanco aunque bastante sucio. Estaba descalza y con el pelo largo negro enmarañado. Aunque lo más raro y lo que le heló la sangre de un principio fue que la niña no estaba sola.
A su lado caminaban dos perros muy grandes de color negro. Estos animales eran tan grandes que incluso daba la impresión que eran lobos más que perros. Uno pensaría que los dos perros eran salvajes y que estaban detrás de la niña, pero no. Más parecía que estos animales caminaban cada uno a su lado de ella como cuidándola, como si fueran unos guardaespaldas. Incluso dice mi tía que los perros no parecían callejeros, ya que estaban bien alimentados, pero sí tenían algo en la mirada, algo que los hacía raros. Mi tío frenó y se bajó de la patrulla alumbrando con la lámpara. Se giró a los perros, quienes le gruñeron a la vez que le preguntó a la niña qué hacía tan tarde por ahí. ¿Acaso se había perdido y dónde estaban sus papás? La niña dijo muy poco. Mencionó que iba al otro pueblo porque venía de hacer un mandado. Cuando mi tío la vio, dice que ella no parecía ni asustada ni sorprendida. Los perros mientras tanto se pararon uno a cada lado de ella, viéndolo con bastante tranquilidad, pero aún así él sentía una mirada bien pesada de esos dos animales. Poco después uno de los perros se puso de pie y el otro se quedó sentado. El que estaba de pie movió un poco la cola, pero no de alegría, más bien como si marcara un ritmo. Mi tío dijo que sintió escalofríos, pero que igual y no podía dejar sola a la niña, así que le dijo que subiera y que le iba a dejar a su casa. La niña le hizo caso sin decir palabra alguna. Los perros también subieron, pues estos eran mascotas de la niña. A pesar de tener una apariencia feroz, esos perros subieron tranquilos, sin siquiera hacer un ruido, y eso fue lo más inquietante de todo. Ya estando arriba notó que los perros no jadeaban como cualquier otro perro. De hecho, no hacían sonidos típicos de los perros. Ya con todos adentro, mi tío siguió manejando, pero no paraba de sentirse mal, como que nada de la noche cuadraba del todo. Para hacer plática con la niña le preguntó dónde vivía y cuál era su nombre. La niña no respondió lo de su nombre, pero sí le dijo que vivía cerca del río del otro pueblo. Queriendo romper más el hielo, mi tío le preguntó por sus perros, cómo se llamaba y dónde los consiguió, porque perros así no se veían por los pueblos aledaños. La niña dijo que no tenían nombre, pero que ellos siempre la acompañaban de noche cuando salía a caminar. Eventualmente eso fue bastante extraño. Sonó muy raro a tal grado que le provocó un nudo en la garganta a mi tío. Mi tío le hizo un par de preguntas más a la niña y ella medio le respondía. Ya estando más relajados, mi tío se dio cuenta que notó algo que no cuadraba, pues al ver al espejo retrovisor notó que cuando la niña respondía a sus preguntas, ella no movía la boca. Por un momento pensó que estaba viendo mal, que no estaba del todo despierto, así que le preguntó su nombre nuevamente a la niña, y en esta ocasión sí se la dijo. Me llamo Lucía. Pero cuando miró por el retrovisor nuevamente, la niña seguía con la boca cerrada. Lo que sí vio fue al perro del lado izquierdo mirándolo directamente, con unos ojos totalmente abiertos. Y ahí lo entendió todo. El perro tenía la boca abierta y la voz salía de ahí. No eran ladridos, no eran gruñidos, era una voz humana. Apenas estaba asimilando mi tío lo que estaba ocurriendo con aquel perro que estaba hablando, cuando escuchó otra voz. No vamos a hacerte daño, dijo el otro perro con una voz más grave como la de un hombre grande. Mi tío dice que vio cómo los dos perros movían sus labios y le hablaban como si articularan palabras fácilmente, pero sobre todo como una voz humana, normal, legible, entendible, salía de ellos dos. Eran dos voces, una de una niña y una de un hombre. Cada una salía de esos perros grandes negros. Mi tío frenó en seco, el corazón casi se le sale del pecho. Intentó abrir la puerta del chofer, pero no pudo, pues esta parecía estar atrancada. La manija simplemente no funcionaba, era como si estuviera atorada. La niña por su parte solo lo observaba con esa misma cara vacía, mientras que los perros ya no se movían,
pero sus ojos brillaban en la oscuridad de esa noche. En ese momento uno de los perros sonrió y le dijo que ya casi llegaban, ya casi bajaban, pues era hora que Lucía descansara. Mi tío ya no sabía si gritar, rezar o echarse a llorar. Lo único que pudo hacer fue tratar de arrancar de nuevo la patrulla y manejar, pero la cabeza le daba vueltas. Lo último que recuerda es que el volante se fue de lado y la patrulla se salió del camino, directamente estampándose contra un árbol. Cuando despertó estaba tirado en el suelo sangrando un poco de la ceja. El parabrisas estaba estrellado, el motor humeando. Aún así como pudo logró salir de la patrulla y caminó unos metros tambaleándose, y en ese momento vio algo sumamente raro, más de lo que ya estaba viendo. A lo lejos por el camino que llevaba de regreso al monte, iba la figura de la niña caminando otra vez con los dos perros negros a su lado. Ella iba sin apurarse, sin prisa y sin culpa, como si nada hubiera pasado. Mi tío se quedó tirado en ese lugar hasta el día siguiente por la mañana, que un campesino lo vio y lo ayudó a regresar al pueblo, y después de eso contó todo esto que le había ocurrido con aquella niña. Pero esa noche, esa jamás la ha olvidado mi tío, pues no sabe qué fue lo que vio exactamente. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. Me presento, mi nombre es Luis y les cuento algo que me pasó a mí. Esto es una experiencia propia que no me la contó nadie, así que al menos tengo mi palabra como testigo de ella. Esto ocurrió en el año 2018, cuando fui policía por un tiempo en un municipio de Colima del cual prefiero reservarme el nombre porque, bueno, no terminé con los mejores términos en aquel lugar. En ese entonces no tenía mucho que había salido de la academia de policía y estaba recién egresado a lo que sería mi primer puesto de trabajo como novato en una comandancia de la zona. Esa estación, si bien no estaba en medio de la nada o de un lugar alejado, les puedo decir que era de esos donde no se paraban ni las moscas. Casi nadie reportaba crímenes en ese lugar y supongo que era porque nadie confiaba en que se fueran a resolver. La cosa es que casi siempre estaba vacía y más por las noches. Como era nuevo y a forma de novatada como le decían en las comandadas, me tocó ser guardia nocturna todo un mes de manera continua. Por lo regular esa guardia se hace porque de esa forma es como vamos agarrando callo o experiencia, como se le dice en ese trabajo. Yo pensé que era parte del proceso, que querían probarme para saber si podía soportar todo en aquel lugar. Yo, dispuesto a todo, no dije nada y gustoso tomé la ronda de trabajo. Sí, estuve varias noches haciendo guardia en la comandancia y todo estuvo bastante tranquilo hasta que llegó una noche, una especial que estuvo algo helada y el viento zumbaba por las rejillas de la ventana. En esa ocasión no pasaba nada, la radio estaba bastante callada, los perros incluso del pueblo estaban dormidos pues ni siquiera ladraban. Ya eran como las 3 de la mañana cuando escuché la puerta del frente abrirse. Me levanté de la silla con la mano en la funda de la pistola, nervioso porque no esperaba a nadie a esa hora. Cuando la puerta se abrió por completo, vi que entró un hombre alto, uno moreno, con un uniforme algo viejo pero limpio y su placa brillaba con luz amarillenta del foco que colgaba del techo. Al verle la cara, este tenía un bigote bastante grueso, como los que se usaban antes, y una mirada seria pero no mala, solamente formal. Me saludó con un leve gesto en la cabeza y me dijo: ¿Tú eres el nuevo? Sí, soy el agente Luis Martínez. Le respondí a aquel hombre cuadrándome como idiota. Yo soy el oficial Soto. Me mandaron para relevarte. Dijeron que el comandante pidió un cambio de turno, así que puedes ir a descansar un momento. Normalmente mi relevo llegaba a las 4 de la noche y era el oficial Gaby quien lo hacía. Pero al ver a este nuevo policía quien tenía llaves, la placa y el uniforme y hablaba con mucha confianza, no dudé en dejarle aquel cargo.
Lo que pensé era que quizás era un nuevo elemento que se había unido y por eso no lo había visto antes. Además que en la noche casi nadie quiere estar. Ya sin más dejé a su oficial y me fui a descansar a un cuarto que estaba detrás de la comandancia. Me dormí rápido. El cuerpo me pesaba por las jornadas tan pesadas que luego cubría y más porque lo hacía completamente solo, sin poder platicar con nadie para distraerme. Todo estaba muy bien hasta que desperté cuando escuché el grito del comandante. Aquel grito fue tan fuerte que me sacó de la cama de un solo jalón. ¿Qué haces aquí dormido, cabrón? Aún con sueño en la cara y algo nervioso le conté lo que había pasado, que me llegó a reemplazar el oficial Soto que estaba en la comandancia. El comandante se quedó mudo unos segundos y luego se fue a asomar a la comandancia donde eventualmente no vio a nadie. El comandante me regañó por haber dejado mi puesto antes de tiempo. Yo le dije que no, que el oficial Soto me vino a reemplazar y lo había dejado a él. Este oficial tenía el uniforme, las insignias, todo. Incluso dijo que el comandante, o sea él, lo había enviado tiempo antes a reemplazarme. El comandante no me dijo nada y esperó que amaneciera y a que llegaran los demás elementos de la policía. Ahí me pidió que contara lo que pasó y a la hora de hacerlo, vi la cara de risas y de sorpresa de algunos otros elementos. Uno de los policías más viejos, se acercó a mí y me dijo: No puede ser. ¿Otra vez? Bueno, ya te tenía que tocar tarde o temprano y creo que fue más tarde que temprano. Después este policía sacó un archivo. Ahí estaba la foto. Era él, el oficial Soto, ese mismo que había venido a reemplazarme en la noche, pero había un incómodo detalle, algo que no cuadraba. Esa foto del oficial Soto estaba en una carpeta amarillenta, vieja, con una fecha escrita abajo que decía: Falleció en acto de servicio en el año 2008. Me flaquearon las piernas, no podía creerlo. Ese hombre tenía muchos años de haber muerto, pero yo lo había visto hace unas horas. Según me contaron, el oficial Soto murió en esa estación a causa de un paro respiratorio una noche mientras hacía guardia. Lo encontraron sentado en la misma silla donde yo había estado, donde todos los nuevos hacían guardia cada noche. Después de eso, se dice que el oficial siempre se aparece sobre todo con los nuevos miembros, siempre entre las 2 y las 3 de la mañana, siempre con el mismo uniforme y pidiendo reemplazar al oficial en turno. Ese oficial les dice que los va a relevar y que pueden ir a descansar, y luego simplemente desaparece sin dejar rastro. En su tiempo se mandó bendecir la estación e incluso se hicieron 2 misas. Vinieron curas, trajeron agua bendita, se hicieron rezos y salmos, pero realmente no cambió mucho. Hasta una señora trajo veladoras y ramos de ruda, pero no funcionó. El oficial Soto sigue viniendo. Después de mi encuentro me enteré que no era el primero y muy probablemente no era el último que se encontrara con aquel oficial fantasma. Esta historia me la contó un amigo que fue policía rural en un pueblo que está en lo más profundo de la selva de Chiapas, allá en la región de Las Margaritas. Un lugar donde las noches son tan negras que parece que el mundo se acaba a las 6 de la tarde y el monte se llena de ruidos extraños que nadie se atreve a seguir. Mi amigo se llama Eduardo, pero todos le dicen Lalo. Cuando entró la policía era apenas un chamaco con un uniforme nuevo, bien derechito y con muchas ganas de hacer las cosas bien. Por aquel entonces, año del 2015 si no mal recuerdo, a él lo mandaron de inmediato a ese pueblito para cumplir sus labores como policía, y esto se debía porque los viejos de la comunidad ya estaban pidiendo ayuda desde hace bastante tiempo. Decían que últimamente estaban apareciendo unos hombres muy altos, vestidos con ropas oscuras y sombreros anchos, que nada más se paraban enfrente de la casa por la madrugada sin decir nada, solo miraban hacia los domicilios y ya.
Con el temor que fueran ladrones o bandidos de otros pueblos, la comunidad pedía a gritos a los policías para que atendieran aquel problema. Lo que era raro es que a estos hombres altos de sombrero no se les podían ver rasgos físicos o algún tipo de detalle que dijera quiénes eran o de dónde venían. Incluso hubo gente que mencionaba que eran demonios o brujos o algo que no pertenecía a este mundo, pero eso ya eran meras especulaciones. Lalo no le creyó mucho a las personas, pero igual le tocó hacer patrullaje con otro agente que se llamaba Romero para investigar qué rayos estaba pasando en aquel pueblo. Las primeras noches como patrullaje fue bastante tranquila, pero en una de ellas todo cambió. Dice Lalo que eran como las 2 de la mañana cuando al dar la vuelta en una curva de un camino viejo, vieron a 3 de esos hombres parados a orillas del monte. Estos eran muy altos, delgadísimos, con trajes negros como carbón y sombreros que les cubrían toda la cara. Ellos no se movían, no respiraban, de hecho no parecían humanos. Romero frenó de golpe y bajó la lámpara, pero los tipos no reaccionaron. Lalo también bajó con el arma en la mano y les gritó a esos tipos para que se detuvieran, pero nada, solo se quedaron ahí, mirándolos desde la oscuridad. De pronto los faros de la patrulla se apagaron sin razón y una niebla espesa se metió entre todos los árboles. Fue entonces que aparecieron más. Salieron más hombres del monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ser más de 10. Eran varios hombres de sombrero que rodeaban la patrulla y no sabían de dónde habían salido. Romero quiso disparar, pero el arma no reaccionó. Era como si algo la apretara desde dentro. Lalo se quedó paralizado, viendo cómo esas figuras simplemente se acercaban a ellos. Una de aquellas figuras levantó la mano y apuntó en dirección a Romero. Después todo se volvió oscuro y bueno, ya no recuerdan qué rayos pasó. Cuando Lalo despertó era de día. Estaba solo en medio del camino con la cabeza doliéndole y sin rastro de su compañero. La patrulla estaba abandonada a unos metros, con las luces encendidas y la radio muda. Al no ver a su compañero dice que buscó por horas, pero no lo halló. No había rastros ni de él ni de los hombres de sombrero. Cuando volvió al pueblo, lo único que pudo decir fue que algo muy extraño se lo había llevado. Esos hombres se lo habían hurtado. Durante 3 días buscaron a Romero y a los otros policías que también habían desaparecido días antes, hasta que los encontraron. Estos estaban caminando sin rumbo fijo por el monte, desorientados, sucios, con la ropa hecha trizas. Ninguno recordaba nada, solo decían que escucharon voces, muchas voces que hablaban como si fueran bebés, como si quien les estuviera hablando fueran niños. Pero lo más extraño de todo era lo que tenían en la espalda. Cada uno de aquellos policías que había desaparecido tenía una marca como de una mano gigante, con dedos larguísimos y delgados, como quemaduras profundas que habían quedado como cicatriz. Ninguno supo decir quién se las hizo ni cómo pasó. Desde entonces nadie quiere patrullar de noche por ese rumbo. Incluso se dice que esa parte del pueblo quedó algo así como prohibida, para que nadie entre porque lo que vive ahí sí está bastante peligroso. Quizás son brujas o quizás son cosas malas que se aparecen por las noches y se llevan a las personas que están por ahí bastante noche. Cada vez que hay un policía nuevo, tarde o temprano lo mandan para allá y tarde o temprano regresa con las mismas cicatrices. Lalo renunció meses después. Ya no volvió a pisar aquel pueblo. Dice que a veces sueña con los hombres de sombrero, que estos están parados al pie de su cama simplemente mirándolo, como esperando que los acompañe. Y lo peor, me dijo una vez, es que cada vez que sueña con ellos, al día siguiente, alguien cercano a su familia enferma o le pasan cosas muy raras. Nunca supe si era verdad lo que él me contó, pero cuando me lo dijo, lo hizo con los ojos mirándome directamente y con mucho miedo. Algo en su mirada me hacía pensar que sí, que todo lo que me contó sí sucedió, y en ese pueblo cubierto de neblina,
Hay hombres de negro con sombrero ancho que se lleva a las personas. Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. No sé si esto me lo van a creer, pero espero que sí, porque es algo que sí me pasó y tengo como testigo a mi compañero de patrulla Julio, que da fe y legalidad de todo esto. El relato pasó en la madrugada del año 2017 a las afueras de Ocosingo, en Chiapas. Por aquel entonces yo era policía municipal y esa noche en específico me tocaba patrullaje con mi compañero de oficial Julio por aquella zona. Ese patrullaje era de rutina, uno que se hace cada noche para salvaguardar que todo estuviera en orden y bien con los civiles. De ese lado casi no hay mucho movimiento porque como son orillas hay pocas casas, todos los caminos son de tierra y hay muy poca gente viviendo. Recuerdo bien que en esa ocasión íbamos bajando por una curva cuando la luz de la patrulla alumbró a una mujer que venía corriendo a toda prisa, casi tambaleándose en medio del camino. Por lo que vimos, así la iluminó la luz de la patrulla. Traía la blusa rota, la cara llena de sangre, los pies descalzos y los ojos llenos de terror. Julio frenó rápido y ambos bajamos sosteniendo nuestras armas por si acaso, pensando tal vez que algo muy grave le estaba ocurriendo a aquella mujer, que dicho sea de paso daba mucho terror de solamente verla. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, ayúdenme. Gritaba aquella mujer llorando mientras corría en dirección a la patrulla. Nosotros nos acercamos rápido hasta dar con ella y en ese momento yo la tomé de los hombros y traté de calmarla mientras ella sollozaba y apenas podía hablar. La pobre mujer estaba temblando y con un temor que les juro se sentía en toda la piel. Por un momento nuestra primera reacción y creencia fue pensar que quizás la habían asaltado o que querían abusar de ella. ¿Qué pasó, señorita? Díganos, ¿por qué está en ese estado? ¿Cómo se encuentra? ¿Quién hizo esto? Le preguntamos ambos con una lluvia de preguntas. Para nuestra sorpresa lo que contestó fue algo totalmente diferente a lo que creíamos. Eran unos niños. Dijo ella. Empezaron a tirar muchas piedras los condenados niños. Siguió mencionando la mujer todavía jadeando y con mucho miedo en la cara. Yo venía caminando para mi casa por el camino que va por la ceiba, cuando 3 niños se me atravesaron en un árbol y desde arriba me empezaron a aventar muchas piedras. Les grité que pararan, pero ellos se bajaron y empezaron a perseguirme lanzándome más piedras. Uno justamente me pegó aquí en la parte de mi frente. Dijo la mujer mientras se apuntaba a la frente donde tenía una herida abierta con algo de sangre. Atendimos a la mujer tranquilizándola y usamos un botequín para curar cada una de las heridas que tenía ella, pues estas, aunque eran superficiales, eran bastantes. Después le dijimos que nos dijera dónde estaban esos niños. Independientemente que fueran pequeños, había que tomar medidas drásticas con ellos o con sus padres. La mujer dijo que ellos deberían estar en el árbol donde la habían atacado. Fue así que tomamos rumbo a ese árbol que estaba muy cerca de ese lugar. Realmente no fuimos muy lejos cuando por fin lo vimos. Del monte salieron 3 figuras muy pequeñas, como niños de unos 50 centímetros de alto que caminaban raro, encorvados como si tuvieran una joroba. Incluso uno de ellos cargaba algo en la mano parecido a una gran piedra. Al principio pensamos que eran niños con alguna enfermedad, pero cuando se acercaron más a nosotros, algo nos heló la sangre. Aquellos no eran niños, tenían cuerpos pequeños, claro que sí, pero sus caras eran de viejos. Eran caras arrugadas, con narices largas, cejas tupidas y unos ojos oscuros que brillaban como los de un animal. El que iba al frente sonreía, pero no lo hacía con una risa normal. Tenía los dientes largos, chuecos y con encías negras. Ese extraño ser, porque no lo puedo describir de otra manera, nos miraba directamente. Era como si supiera quiénes éramos nosotros. No manches, esas cosas no son niños. Dije en voz baja a mi compañero.
Entonces, ¿qué chingados son? Si no son niños, ¿qué son, colega? Esas cosas parecen duendes. Murmuró Julio con palabras entrecortadas y con los ojos clavados en ellos. ¿Cómo van a ser duendes? Le dije. Deben ser enanos o algo así. Oigan, ¿qué hacen ahí escondidos espantando a la gente? Salgan de ahí de una buena vez y vengan para acá o tomaremos medidas fuertes. Niños, señores, lo que sea, no hicieron nada. Solo se empezaron a reír con una risa muy burlona, como si lo que dijéramos les causara mucha gracia. Después y sin decir más tomaron piedras y empezaron a lanzarlas contra nosotros. Les pedimos que pararan o si no tendríamos que usar la fuerza, pero a esos tipos no les importaba nada y siguieron lanzando piedras. En ese momento Julio, que no tenía mucha tolerancia, sacó su arma e hizo un tiro al aire para advertir que debían calmarse, de lo contrario había graves consecuencias. La mujer gritó y se escondió detrás de mí. Yo saqué mi arma por reflejo, sino que en ese momento uno de los duendes levantara una piedra, una muy grande, y tuviera toda la intención de lanzarla contra nosotros. ¡Alto ahí! Gritó Julio. No se acerquen, porque si no, no respondo. Pero esos tipos no hicieron nada. Al contrario, se seguían riendo y empezaron a lanzar más piedras y más grandes. En ese momento Julio disparó. El balazo retumbó en el monte y le dio directamente al brazo a uno de los duendes, quien soltó la piedra y pegó un grito tan agudo y extraño que me heló hasta los huesos. No sonó como un niño, sonó como un cerdo chillando, como uno que lo estuvieran degollando. Los otros dos duendes corrieron hacia el monte, pero no lo hicieron como personas, pues estos se movían mucho, muy rápido, como si fueran sombras. El duende herido también salió corriendo, pero algo raro pasó con este, pues mientras se alejaba su cuerpo se iba deshaciendo como humo, como si se desvaneciera en el mismísimo aire. En segundos pasó de estar ahí a ya no estar. Solo quedaba el silencio y la piedra tirada en el camino que nos iba a aventar. Julio estaba pálido, yo temblando y la mujer lloraba con las manos en la cara. Nos quedamos ahí como 5 minutos apuntando al monte por si regresaban, pero por suerte no lo hicieron. Después de ello ayudamos a la mujer a subirse a la patrulla y la llevamos a su casa en un caserío cercano. En el camino nadie dijo nada, simplemente nos quedamos con lo que habíamos visto, pero aún así teníamos muchas dudas de quiénes eran esos hombrecitos que vimos, si es que en verdad eran duendes o eran otra cosa. Cuando regresamos a la comandancia nadie nos creyó de lo que contamos. Dijeron que a lo mejor fue algún grupo de niños enmascarados, que tal vez estábamos cansados y por eso vimos cosas que no eran. Pero yo los vi, mi compañero Julio también los vio. Aquellas cosas sí eran duendes. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Muy buenas noches a todos. Me llamo Jorge y soy policía en la Ciudad de México. En este lugar llevo más de 12 años patrullando en las calles de Iztapalapa. Y aquí he visto un poco de todo. Asaltos, riñas, gente tirada, brujería en terrenos baldíos y hasta cadáveres descompuestos. Pero hay algo que todavía no me puedo explicar, algo que nos pasó una noche, cuando perseguíamos a un ladrón por los callejones encorvados de las favelas del Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Un lugar que es de mala muerte, donde los policías nos metemos pocas veces, y eso cuando hacemos redadas, de lo contrario mejor ni nos asomamos. Esto como tal no tiene mucho que me ha ocurrido, hace unos meses únicamente, a principios de este año. En ese entonces se nos notificó de una redada que se iba a hacer en un punto de ese lugar para dar con un grupo de vendedores de sustancias. El grupo de oficiales llegó al punto y rápidamente hicimos el atraco a la casa, donde había un par de personas que eran los criminales. Sin embargo, había un tercero más, un tercer hombre que no estaba con la pareja de criminales. Este estaba en una segunda planta de la casa y eso le permitió, apenas nos vio, salir huyendo de ese lugar corriendo entre los callejones angostos y todos mal hechos de la colonia.
Quizás no muchos sepan, pero Iztapalapa y sobre todo las colonias más peligrosas parecen favelas, casas construidas unas arriba de otras, con calles muy chicas, callejones angostos, perros por todos lados y un sinfín de trabas que hacen un nido de ratas por doquier. Y por ratas no me refiero a los animales únicamente, también me refiero a las ratas de dos patas. Aprisa un grupo de policías corrimos detrás de ese criminal el cual se iba metiendo por los callejones, pero nosotros no le quitábamos la mirada de encima y mucho menos la pista. Testigos y nosotros teníamos muy bien ubicados a aquel criminal que era un tipo flaco, uno que vestía de sudadera gris con capucha, tenis blancos y que se fue corriendo por las escaleras hasta las casas más amontonadas en la parte de arriba del cerro. Por suerte, así como ya íbamos tras de él, ya había otras dos patrullas peinando toda la zona, lo que provocó que el criminal siguiera su marcha tratando de evadir la ley. Por un momento lo perdimos de vista hasta que por suerte un colega lo vio. Pasó como una sombra corriendo y brincando entre barda y barda. Gritamos que se detuviera, pero claro que el tipo no lo iba a hacer. Es por ello que lo seguimos hasta que vimos que se metió en una casa justo enfrente de nosotros. Aquella se trataba de una casa vieja, de esa de lámina oxidada y paredes de bloc sin siquiera repellar. Como la puerta estaba entreabierta, no lo dudamos y entramos en ella para atrapar a aquel tipo. Sin embargo, adentro todo estaba en silencio, o más o menos así. En la sala había una señora sentada en un sillón de vinil, viendo la televisión con un volumen bajito. Por lo que notamos es que esa mujer tendría unos 60 o 60 y tantos años. Tenía el cabello recogido en un chongo y una bata floreada muy típico de las personas que están a punto de irse a dormir. Aunque eso no era todo lo que estábamos viendo, pues a su lado en el brazo del sillón se hallaba un gato negro muy grande y muy quieto, que tenía los ojos bien abiertos y que parecía estaba viendo la televisión junto a su dueña. Buenas noches, señora, le dije medio agitado por la corrida que habíamos dado. Acaba de entrar un hombre a su casa y se trata de un criminal muy peligroso. Tendremos que entrar para poder arrestarlo. Ella apenas volteó a vernos solamente para decirnos: no he visto a nadie. Aquí no ha llegado ninguna persona, solamente estoy yo y mi gato. Mi compañero le dijo en voz fuerte y gruesa que no mintiera. No nos miento, señora. Acabamos de ver cómo se metió un tipo hace unos segundos y usted lo vio por aquí de seguro. Así que díganos dónde está si no quiere que la culpemos como cómplice. Yo he estado todo el tiempo sentada aquí sola, así que no sé de qué hablan oficiales, dijo la mujer muy tranquila acariciando a su gato. Busquen si quieren, aquí no hay nadie escondido, yo no oculto a nadie. Es más, les doy permiso para que revisen por toda la casa y si encuentran algo pueden culparme. Aquella casa era pequeña, de una sola planta, con una recámara, una cocina, un baño. No había puertas traseras ni ventanas grandes por donde alguien pudiera escaparse. Revisamos todo y nada, ni rastros, ni un ruido de otra persona que no fuera la señora viendo la televisión muy tranquilamente. El grupo de policías no podíamos entender eso, ya que revisamos por todos lados y nada. Es por ello que le preguntamos nuevamente a la mujer dónde estaba el sujeto en cuestión. La mujer muy tranquila dijo que no sabía nada, que ella no vio nada. De hecho, después de eso apagó la televisión y se puso de pie. Dijo que nos iba a dar mucho más tranquilidad, que nos dejaría solos dentro de su casa para que pudiéramos buscar mejor a aquel criminal. La mujer se levantó con mucha calma, tomó el gato en brazos como si fuera un bebé y se fue caminando despacio hacia la puerta. Aquella vieja ni siquiera se despidió y no dijo nada. Solo salió con calma y dijo que estaría fuera, con una vecina, así que si ocupábamos algo que ahí la buscáramos. Nosotros nos quedamos un rato más allá adentro. Buscamos dentro de la casa a ver si había alguna rendija, alguna tabla suelta en el suelo o algo que nos dijera dónde se metió ese tipo, ya que era imposible que alguien desapareciera así nada más. Al final, frustrados, salimos de la casa y mejor nos fuimos. Para entonces la señora dueña de esa casa ya no estaba con quien dijo se iba a quedar. Cuando íbamos descendiendo justo afuera por las calles, algunos vecinos estaban chismosos y aprovechaban el murmullo para preguntarse qué había pasado.
Fue ahí que uno de los policías preguntó a uno de los hombres si es que de pura casualidad no habían visto a un hombre con las características del criminal que estábamos siguiendo. Ese hombre a quien mi compañero le preguntó nos miró un poco raro y nos dijo algo que sonó sumamente perturbador. No creo que lo encuentren. Él ya se fue con su mamá. Ahorita ya han de estar en otra casa por allá arriba. ¿Cómo es eso?, le preguntamos. Es ahí que el señor nos dijo algo muy raro. El tipo que buscan estuvo enfrente de ustedes todo este tiempo. Era el gato que la señora tenía en sus manos. El hijo de la señora es un nahual, uno que tiene la facilidad de convertirse en animal. Nadie de los policías que escuchó eso le creyó, pero el hombre no se rió. De hecho, dijo que preguntáramos en la colonia y todos nos iban a decir exactamente lo mismo, que ese tipo era un nahual, y así le hace para evadir a la policía cuando están cerca de él. Cuando los policías lo tienen atrapado, él se convierte en gato y con eso puede librar todo. Curiosamente, mucha gente de la zona de verdad dice que sí, que ese es el motivo por el cual ese tipo nadie lo puede atrapar, pues este es un nahual. Y a su vez su madre lo cuida en forma de gato para que nadie se acerque. Es aquí que yo les pregunto, ¿cómo vamos a meter a un gato a la cárcel? Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Yo sí creo en cosas paranormales, no a tal grado de ser seguidor de este tema ni mucho menos, pero de vez en cuando me gusta ver videos o escuchar relatos que tienen que ver con esta temática. La razón por la cual envío esta historia es porque al menos en mi caso no tengo explicación para lo que vi, y ojalá ustedes, comunidad de cuenta historias, cuando la escuchen me puedan decir qué fue lo que pasó. Soy oficial de policía en el condado de Hidalgo, al sur de Texas. En este lugar ya llevo un buen rato trabajando y les puedo decir que es un sitio muy tranquilo. Esto pasó en el año 2017, por ahí del mes de junio o julio quizás. Ya no recuerdo el mes exacto, pero bueno, todo empezó cuando hicimos un operativo en una vieja casa abandonada cerca de La Joya, un sitio que llevaba tiempo vigilado por quejas de vecinos e informes de tráfico de objetos que se daban en aquel lugar. Según se decía en ese reporte, se describía que en esa casa había animales muertos, restos humanos, muñecos con sangre seca y cosas así, algo que nos daba a entender que era evidente que se hacían rituales de brujería, santería o algo parecido. Por aquel tiempo yo no creía mucho en esas cosas, era más de los que creen que existen, pero en su gran mayoría son charlatanes o que son locos con problemas mentales. Como ya había muchos reportes de esa casa, una noche hicimos un cateo en el cual entramos 6 elementos de golpe al lugar sin avisar a nadie. En cuanto ingresamos al lugar, rápidamente un terrible olor a putrefacción nos llegó a las narices, pero lo que más nos heló la sangre fue encontrar cuartos sellados con símbolos raros y un altar lleno de cosas que parecían usadas. Frente al altar estaba él, un tipo moreno, delgado, con la cabeza rapada y con ojos que parecían 2 pozos sin fondo. En cuanto lo vimos y nos vio a nosotros, no opuso resistencia, solo nos miró con una sonrisa rara y nos dijo algo en español. Ya era hora. Aquello nos dio a entender como si nos hubiera estado esperando, por lo que dedujimos en ese momento se trataba de un brujo. Un tipo posiblemente de descendencia dominicana que practicaba algún tipo de santería negra. Ya saben, algo de cultos que sí están bien pesados. Después de atraparlo, lo subimos a la patrulla y le leímos sus derechos. Por su parte, el tipo en el camino a la estación provisional no dijo una sola palabra. Estuvo muy tranquilo sin hacer siquiera una sola rabieta, nada. Algo raro en este tipo de personas. Después de eso lo metimos en una celda chica, con rejas dobles donde siempre hay cámaras vigilando las 24 horas, viendo a los custodios por si quisieran intentar hacer algo.
Pero no solamente era eso. La celda donde estaba aquel tipo tenía un candado electrónico, uno de alta seguridad se podría decir sin más. Después de apresarlo pasaron unas horas, y esa noche me tocó ser guardia, algo que no me gusta mucho, y más porque por un tiempo yo era el único en el turno nocturno, ya que los demás salían a hacer patrullajes a todo el condado. Recuerdo perfectamente que a eso de las 3 de la mañana me dio una extraña sensación. Era como si alguien me estuviera viendo, pero quién sabe de dónde. Me levanté del escritorio y fui a ver la celda donde estaba aquel preso para ver que estuviera todo correcto. Pero cuando lo hice, mi cara se congeló y me puse frío, pues esta celda estaba vacía. La puerta seguía cerrada, nadie la había abierto. Es más, ni siquiera yo tenía las llaves encima como para pensar que lo había hecho y no me había acordado de ello. Pero el preso ya no estaba más adentro de aquella celda. Me puse como loco viendo dónde se pudo haber metido aquel preso, y en ese mismo momento fue cuando vi una figura al fondo del pasillo. Era él. Se trataba del preso, pero iba caminando fuera de la celda muy despacio. Lo hacía sin voltear atrás, en dirección a la puerta de salida, como si nada le apenara. Juro que me paralicé unos cuantos segundos porque me costaba entender por qué o cómo es que logró salirse de la celda así nada más. Luego reaccioné y fui tras de él, gritando su nombre y diciendo que se detuviera, pero claro, él no lo iba a hacer así nada más. Corrí a toda prisa detrás de aquel preso, pero cuando salí a las calles, cuando estaba justamente por alcanzarlo, no había nadie. El estacionamiento donde yo vi claramente que se había metido estaba vacío, y por más que volteara no se veía nada por ningún lado. Aprisa y completamente solo revisé los alrededores, pero tampoco. Ese canijo se había desvanecido así nada más. Aprisa regresé hecho un torbellino y avisé por la radio lo ocurrido a las unidades más cercanas, todo para que lo buscaran, pues el brujo se había escapado. En menos de 15 minutos ya estaban todos en la estación. Entre todos los policías revisamos la celda, revisamos las cerraduras, todo estaba totalmente intacto, pero ¿cómo era posible que hubiera pasado eso? Entonces alguien dijo que viéramos las cámaras de seguridad, pues de seguro ahí podríamos tener respuestas. Y fue cuando el mundo dejó de tener sentido, al menos para mí. En la grabación se ve claramente cómo yo me levanto de la silla, me acerco a la celda y salgo corriendo por el pasillo, pero el brujo nunca se movió. Se quedó sentado, tranquilo, mirando al frente. Por un rato no hizo nada, solo observó mientras yo salía como idiota corriendo detrás de él. Después, ya que el lugar se quedó completamente solo, lo vimos levantarse. Se acercó al escritorio, extendió la mano y de alguna manera las llaves que colgaba de un clavo se cayeron simplemente en su palma. Su mano se alargó como goma o algo así. La verdad, incluso eso es algo que no puedo explicarme a día de hoy. Ya con las manos en la mano abrió la celda con mucha calma, para luego, como si supiera dónde estaban los puntos ciegos de las cámaras, caminar por los pasillos hasta salir por la puerta lateral que ni siquiera sabíamos que estaba abierta. Nadie supo explicar cómo pasó eso. Incluso el técnico revisó el sistema, las cámaras, todo, y dice que nada fue alterado. No hubo un corte de luz, ni siquiera un fallo. Nadie sabe cómo pasó todo eso con aquel brujo. En pocas palabras, yo vi algo que no tenía sentido en lo más mínimo. Pero a todo esto se le suma que yo había visto a ese hombre afuera de la celda. Yo vi cómo se fue, cómo salió y cómo caminó. Era un reflejo, era una ilusión, un señuelo que él me puso en la cabeza para pensar que se había escapado, pero él siempre estuvo en la celda esperando que yo me fuera. Me hicieron exámenes que salieron limpios. Después de eso me suspendieron un mes y aún así yo sostenía lo que me había pasado, pues esa era mi verdad. A ese brujo lamentablemente ya no lo vimos, nunca más regresó a su casa y quién sabe qué pasó con él, ya que parecía que era como si la tierra se lo hubiera tragado vivo. Les pregunto a todos los oyentes, ¿cómo es posible que haya pasado eso? ¿Acaso el brujo sí pudo jugar con mi mente? ¿O cómo es que provocó que yo viera algo que no existe?
Hola a toda la comunidad de SH. Mi nombre es Javier, aunque soy un adulto. Nunca olvido la historia que mi papá me contó cuando era un pequeño. Por aquel entonces él era policía en un municipio pequeño en el estado de Veracruz que se llama Cuitláhuac, un lugar rodeado de grandes sembradíos de caña donde la niebla baja por las noches y su espesura hace difícil el poder ver a más de 5 metros al frente. Si algo les puedo decir de mi padre es que él nunca ha sido un hombre que sea fácil de asustar. Por aquel entonces tenía más de 20 años en la fuerza y había visto un poco de todo. Peleas familiares, brujería en los cerros, cuerpos arrojados en canales, pero la noche que vivió eso con su compañero Raúl Reyes fue diferente, pues esa noche casi no vive para contarlo. Todo empezó con una llamada al cuartel de policía que, dice él, eran cerca de las 11 de la noche, y esta correspondía al velador de un rancho cañero llamado San Antonio, el cual marcó nervioso pues decía que llevaba un rato viendo a alguien correr entre los campos de cañas, pero que cada vez que intentaba alcanzarlo aquella figura desaparecía. Todo esto le daba a entender que quizás se trataba de un ladrón, pues días antes habían encontrado huellas dentro de los cañales, además que habían desaparecido algunos animales y cosas de los corrales. A todo esto se le sumó que el hombre estaba solo, tenía únicamente una linterna medio fundida y una escopeta vieja que apenas tiraba, así que ocupaba que la policía fuera a revisar el caso de una buena vez. Mi papá y Raúl Reyes fueron los que estaban en guardia esa noche, así que atendieron el caso y por ello tuvieron que subir a la patrulla. Se armaron con pistolas y linternas y después arrancaron por el camino de terracería que llevaba a aquel rancho. El lugar quedaba algo lejos, por lo cual les tocó manejar un buen rato. Cuando ya estaban cerca empezaban a ver las interminables hileras de caña que se mecían con el viento y uno que otro chillido de un grillo que estaba por ahí muy cerca. El velador los estaba esperando afuera de la bodega, nervioso, apuntándose los surcos por si el ladrón estuviera por ahí cerca. En cuanto llegó mi padre, aquel velador les dijo que se acababa de ver como por la zanja unos cuantos metros de ahí estaba aquel posible ladrón fisgoneando. Mi padre y Reyes fueron a buscarlo mientras el velador se quedaba cuidando la zona por si acaso regresaba. Fue así que no les quedó de otra que meterse entre aquellos campos de caña muy grandes. Mi papá se metió primero y después Reyes detrás. La linterna alumbraba poco y la caña alta hacía que se sintieran encerrados, pues era muy complicado tener luz en ese lugar. Con paso lento pero seguro empezaron a caminar entre los surcos, con las ramas rozándoles la cara, cuando de pronto algo pasó corriendo enfrente de ellos. Por desgracia no lo pudieron ver bien, aunque sí distinguieron que era una sombra negra que pareciera agachada como si fuera 4 patas. ¡Alto, policía!, gritó Reyes, pero no hubo respuesta. Corrieron detrás, pero era imposible poder alcanzarlo. El suelo era desigual, lleno de raíces y hojas secas, y la figura era demasiado rápida como para que el par de policías pudieran darle persecución. De hecho, eso le parecía muy raro, pues ese tipo se movía muy bien allá adentro, muy rápido en comparación a mi padre y a Reyes. Un poco más adelante giraron hacia un claro donde el suelo estaba aplastado, como si algo se hubiera estado revolcando ahí, y entonces lo vieron. Se trataba de una sombra, una sentada quieta que no parecía humana. Tenía el cuerpo de un perro flaco, casi esquelético, una piel pegada a los huesos, que era de color negro como el mismo carbón. Pero lo que los dejó fríos fue que, de pronto, se levantó y lo hizo en 2 patas. Aquello no era un perro común y corriente, pues caminaba en 2 patas, pero la forma del cuerpo estaba toda torcida. Tenía garras en lugar de manos y un hocico muy alargado, del cual escurría mucha baba. Sus ojos eran blancos, sin pupilas, como si no vieran, pero a la vez sí les estaba echando la mirada al par de policías. Mi papá no dudó ni siquiera un segundo y, creyendo que se trataba de un perro con rabia, sacó el arma y le disparó. El primer tiro pegó en el pecho de la criatura, misma que chilló como un cerdo retorciéndose de puro dolor. Reyes también disparó y esta vez el tiro le dio en la pierna, pero antes de que pudieran acercarse a él para rematarlo, esta cosa se arrastró hacia los cañales y desapareció entre las hojas.
Mi padre y Reyes quedaron muy sorprendidos por lo que estaban viendo, más porque nunca pensaron encontrarse algo así allá adentro. Sin embargo, tenían que asegurarse que ese supuesto perro había muerto y que no presentaba más riesgo para todo aquel cañal. Ellos dos dicen que lo buscaron por casi una hora, pero no había sangre, no había huellas, ni señales de que algo hubiera estado por ahí. Solo el claro donde lo habían enfrentado y con las cañas completamente secas, como si algo las hubiera quemado al tocarlas. Un poco más tarde, tras no hallar el cuerpo o más rastro de ese perro raro, mejor decidieron regresar al rancho y avisar al velador, mismo que se encontraba en su caseta aún esperando por una posible respuesta por parte de los policías. Mi papá y Reyes no dijeron mucho, solo mencionaron que era un perro con rabia, y lo más seguro era que por sus heridas no tardara mucho en irse a morir a algún lado. Después de ello regresaron a la comandancia y redactaron un informe donde pusieron que el sospechoso escapó entre la maleza. Eso lo hicieron para no dar muchas explicaciones porque ni siquiera ellos entendían qué era ese perro. Después de eso pasó un largo tiempo y dice que nunca supieron qué era ese perro y nunca volvieron a verlo por aquel cañal. Muchos, pero muchos años después, ya analizando más y mejor lo que vieron esa noche, y cuando se les pregunta a los oficiales, sobre todo a mi padre, qué era lo que había visto, él dice que quizás habían visto a un demonio o a un nahual, pues este se parecía mucho a esos que andan por ahí por las calles. Aunque hay personas, y sobre todo su amigo Reyes menciona, que quizás y solamente quizás se habían encontrado con el chupacabras. Y aunque ninguno ha llegado a una respuesta en concreto, ambos coinciden que eso no era algo de este mundo. Posiblemente esa noche algo murió en los campos de caña, o tal vez no murió y sigue por ahí acechando a algún incauto. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It had to be like a cool ass car. Car that looks cool on the inside. Yeah. You cold? Beautiful. Kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? Basically, what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? On that? What's up, bro? Where y'all from? AZ. Oh, is he? Hi. Is y'all first time here? Yeah. That's it. Hello, Nice to meet you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. It's over for him. He's trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold rims. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that
I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. A BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know. This car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone over Damn, here? dog swagged out. That's blowing air. Oh scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air? It's barely even. Yo, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. clip. Let's go this way. Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real. Yeah. We had 90 an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh no, this is actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at home. No, where are the WRXs we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. With the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me wee though. Wait, is that the Subi that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the Subi I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. Oh. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot, huh? There's a lot of GTRs.